Damos un saludo muy especial a todos nuestros televidentes y les estoy dando la bienvenida a este espacio Memorias de mi Pueblo. Vamos a realizar una nueva temporada en este espacio porque estamos para cumplir 250 años de poblamiento de El Santuario. Entonces nos vamos a dedicar en unos 5, 8 o 10 programas a hablar de este proceso de poblamiento de El Santuario. Este primer programa vamos a explicar, a contextualizar un poquito nuestro territorio, vamos a contextualizar el santuario, a ubicarlo en la historia. Entonces les doy la bienvenida a este espacio Memorias de mi Pueblo, que pretende hablar de la historia desde sus organizaciones, personajes, fechas y todo lo que ha pasado en todos estos años aquí en el santuario. Bienvenidos. El municipio del Santuario hace parte de los municipios del Oriente Antioqueño. El Oriente Antioqueño está ubicado en el departamento de Antioquia y en Colombia. Pero como todo no sucedió al azar, sino que tiene un desarrollo desde el principio. Recordemos que la ciencia y la Biblia nos dice que al principio el universo era todo un caos y que se fue la teoría bíblica nos dice que Dios creó al ser humano ubicando como el caos, el primer día, creó la luz, bueno, y la ciencia empieza a explicarnos que hubo un Big Bang, una explosión, pero de todas maneras el universo tuvo un origen. Las montañas y todo lo que nosotros vemos en nuestra geografía se fueron construyendo, se fueron formando poco a poco. Las montañas, las actitudes rocosas, fue un proceso de evolución. Colombia y Antioquia hace más o menos 50.000 años vinieron aquí a habitar personas del África, de Mesopotamia, de varias partes del universo, venido por el estrecho de Bering, vinieron como los mares, vinieron acá a ubicar esta región. Antioquia, que hace parte de Colombia, sabemos que está ubicada entre el río Magdalena y el río Magdalena, ubicando toda esta parte del suroeste antioqueño, del oriente, occidente, norte, sur. Ahí estamos nosotros, en el oriente antioqueño, en el corazón del oriente, aquí en el santuario. El santuario limita con el Carmen de Viboral, con Cocorná, con el Peñol, con Marinilla. El santuario ha tenido su historia, nació aquí. Para la ubicación del santuario tenemos que hablar de Marinilla. O sea, esto perteneció a Marinilla hace muchos años. El cantón de Marinilla, por ahí en los años 1600, iba hasta Mariquita y pertenecía a la diócesis de Popayán. Más o menos en el año de 1700 se conformó como la villa de Marinilla, y todo este territorio desde Mariquita hasta Popayán, todo esto hacía parte del cantón de Marinilla. Lógicamente con el tiempo se fue dividiendo todo los pueblos, se fue dividiendo. ¿Qué ha pasado en la historia? En el año de 1492, que el territorio, o sea, había una concepción de la tierra de una forma plana, y un almirante, un navegador, Cristóbal Colón, se aventuró hacia los mares del Caribe con la intención de llegar a las Indias, y entonces salió de España el 3 de agosto de 1492, se ubicó por los mares, y el 12 de octubre, más exactamente a las 2 de la mañana, vieron tierra. Y el almirante Rodrigo de Triana a esa hora grita: tierra a la vista. Entonces llegaron a un territorio nuevo. Esa fecha es muy importante en la historia. El 12 de octubre de 1492 se encontraron dos culturas. La cultura española, con una tradición de organización de muchos años,
con una especie, con un comercio y una política establecida ya, incluso que en ese entonces, más o menos el siglo XIV, España estaba en un proceso de caimiento económico, estaba en una crisis. Llegar acá era como ampliar un poco, era la reivindicación económica para España. Y llegar a este lado y encontrarse a la América, como Cristóbal Colón pensó que había llegado a las Indias, entonces por eso llamó a los habitantes, a los aborígenes de esta tierra indios. Esas tierras donde estaban organizadas ecológicamente o panorámicamente con variedad de plantas, variedad de animales, variedad de frutos, para ellos fue sorprendente porque al ver aquí a los habitantes de estas tierras con tanta riqueza natural y a la vez tanta riqueza de subsuelo como el oro, y ellos, los que estaban habitantes aquí en esta tierra, trabajan muy bien el oro, entre ellos se adornaban su cuerpo con oro. Entonces de ahí nació el hacer de oro para España. Luego los primeros españoles que vieron acá, pues descubrieron, pero para ese grito que fue para los admirantes y navegantes, la salvación, tierra a la vista, se escuchó en España como oro a la vista. Entonces por eso en España se dio una fiebre de oro. Y a partir de esos años para acá vino como una invasión española, es decir, hubo un saqueo, donde cogían los habitantes de esta tierra con muchas riquezas, entonces trataban de explotarla y sacar y llevar para España las riquezas de estas tierras. Entonces por eso vino como una temporada, unos 100 años de saqueo, y los habitantes de estas tierras, que eran los indígenas, entonces empezaron a caer presos como esclavos, y muchas familias se mataron en familia, porque la organización que ellos tenían aquí al interior no fue valorada, y aunque ellos actuaban en diferentes grupos, no había cierta unidad, pero en ese entonces trabajado para evitar de no caer en manos de los españoles, entonces se matan y se iban menguando. Después de esos 100 años de invasión, más o menos a los años 1600, ya viene un proceso de colonización. Lógicamente que estas tierras quedaron baldías. ¿Por qué? Por la invasión de los españoles, por las riquezas que se llevaron, quedaron baldías. Entonces viene una época de colonización española, es decir, ya no venían los españoles a hacer una invasión, sino a hacer pueblo, a hacer comunidad. Entonces iban formando los grupos que tenían que ir dando como origen a las ciudades. Entonces vinieron españoles a habitar aquí en estas tierras, a formar comunidad, y viene una temporada o unos años de colonización, es decir, formar colonias, formar familias. Venían con el deseo lógicamente, de conquista, entonces lo primero que hacían era tras el oro, pero formaban ya comunidad. Así fue que se fueron formando los pueblos, y tenemos que en el Darién fue como la primera población que se formó, luego en Santa Fe de Antioquia, aquí al oriente en Remedios, fueron formando las primeras colonias. Una colonia española se estableció aquí en la región del oriente antioqueño, en Marinilla, y podemos hablar de los hermanos Gómez de Castro, que se ubicaron aquí en Antioquia, y vinieron aquí a Marinilla más o menos en el año de 1700. Podemos ubicar aquí la fundación las primeras familias que vinieron a el santuario fueron los hermanos Juan Antonio Gómez de Castro y Pedro José Gómez de Castro. Ellos vinieron más o menos en los años 1700, 1720, 1730. Tenemos registrado que Juan Antonio Gómez de Castro y Pedro José se casaron en Marinilla en el año de 1728 y recibió como herencia estas tierras que conforman el territorio del santuario. Y estamos hablando de unos 250 años de poblamiento, porque en el año de 1765 se hizo aquí una
primera capilla. Entonces en el año 1765 la primera capilla y se toma como el primer hecho de poblacional del santuario. Entonces por eso hemos dicho que vamos a cumplir este año 250 años y el deseo es que vamos a registrar en este espacio, en este programa, como todos los acontecimientos que han venido sucediendo durante estos 250 años aquí en nuestro santuario. Los tamíes fueron una etnia indígena colombiana de la familia caribes y lengua macrocaribe que habitaron en gran parte del territorio montañoso del departamento de Antioquia. Poblaron gran parte de las regiones de Antioquia, como la ciudad de Medellín, Marinilla, El Peñol, El Santuario, entre otras. Los tamíes fueron pacíficos, dedicados al trabajo, pero en algunas ocasiones se veían obligados a enfrentarse en batallas con el fin de proteger sus territorios de las tribus que pretendían tomarlos. Además de ser independientes y autónomos de las otras etnias indígenas, eran agricultores muy destacados, aunque de poca tecnología, dueños de inmensos cultivos de maíz, algodón, frutales diversos y frijol. También explotaban la pesca de manera intensa. Los tamíes se desplegaron a las tierras que hoy comprenden el distrito del Peñol, tan pronto como los españoles empezaron a conquistar esta región. Los relatos históricos cuentan que con dicha invasión, esta tribu decidió suicidarse para evitar convertirse en esclavos. Al final, la tribu de los tamíes desapareció por completo. En su nombre hicieron un territorio llamado el Salto del Indio, situado en el municipio del Peñol, donde se cree que fue el lugar donde la tribu tuvo su último suspiro de vida. Continuamos en este espacio Memorias de mi Pueblo, donde estamos iniciando como un proceso de programas para la celebración de los 250 años del santuario. Durante estos años han sucedido varios acontecimientos, pero hay un acontecimiento que marcó la historia del santuario y fue el 17 de octubre de 1829. ¿Por qué razón esta fecha es tan importante? Tenemos que recordar el grito de independencia del 20 de julio de 1810 y de ahí se dio un proceso de independencia. En la exposición anterior les había dicho que aquí en Colombia se había dado un proceso de colonización, pues las colonias españolas que estaban aquí se dieron en la tarea de independizarse de la corona española. ¿Por qué? Porque estaban siendo atropellados con impuestos y con la no representación en una junta central en España. Entonces, ¿qué pasó? Que se dio aquí en Colombia el grito de independencia el 20 de julio de 1810 y José María Córdoba ha tenido que ver en estas gestas independistas. Él se incorporó al Ejército Nacional de 14 años, más o menos en el año de 1815, y empezó allí a tener una trayectoria militar y tuvo un protagonismo especial en la batalla del 7 de agosto de 1819. Luego vino a Antioquia a tratar de liberar Antioquia, fue gobernador de Antioquia, José María Córdoba, y después de liberar Antioquia se fue hacia la conquista del sur, hacia Ecuador, Perú, y allí estuvo como hasta 1827. Luego cuando regresó a Colombia estaba pues el presidente de la República en ese entonces era Simón Bolívar, y Simón Bolívar se había entrado a una etapa de monarquía entre el año de 1826 a 1830, y José María Córdoba no estuvo de acuerdo con ese gobierno monárquico, porque había dicho: nosotros nos hemos gastado todo este tiempo, hemos sacrificado a nuestros principales soldados
por la hora de la independencia y ahorita vamos a caer en lo mismo. Entonces José María Córdoba aconsejaba a Simón Bolívar para que renunciara a ese proyecto de monarquía y no fue atendido por él, por eso se les separó, visto que no atendía las orientaciones y los consejos de José María Córdoba. En el año de 1828 se le retiró del ejército y se separó de Simón Bolívar y vino aquí a Antioquia y empezó como a organizar un ejército para enfrentar en ese entonces a quien él llamaba el enemigo de Colombia, en el verdugo, que en ese entonces era el proyecto de dictadura dictado por Simón Bolívar. Y aquí se enfrentaron, cuando vino el ejército nacional, comandado por el general Santander, entonces a tratar de someter a Córdoba para que no siguiera en la rebeldía, sino que se reincorporara al ejército libertador. Entonces José María Córdoba, con ese deseo de libertad que tenía y de no querer nuevamente llegar como a un dominio español, no quiso. El general Orelli, que comandaba, era un irlandés que comandaba el ejército del ejército libertador, entonces se enfrentó y vino aquí a tratar de someter a Córdoba y le dijo en el campo de batalla donde se trataron de enfrentar en 1829, por favor, general Córdoba, no someta a estos reclutas a la muerte. En este momento es imposible vencer. Entonces dice José María Córdoba, pues si es imposible vencer, no es imposible morir. José María Córdoba no se rinde ante un asalariado, mercenario, rendido. Primero sucumbe y se enfrentó la batalla. ¿Cómo se dio esa batalla en esa fecha? Pues venían el 16 de octubre de 1829, venían de Bogotá hacia Río Negro, el ejército español, ya venían por Granada. Y entonces la idea de José María Córdoba era que el ejército venía por el Peñol y allí se encontraban y allí organizó para enfrentarse con ellos en el Peñol. Pero él mandó un emisario para encontrarse con el ejército abajo en el río Calderas y tumbar el puente para obligarlos a pasar por el Peñol. Pero no quiso hacer caso, sino que se unió al ejército y los guió por Granada para que no se encontraran con José María Córdoba en el Peñol. Entonces Anselmo Pineda, un santuariano que se dio cuenta de la traición, avisó a Córdoba y lo condujo hacia el santuario. Y aquí, a eso de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, se enfrentaron los dos ejércitos. El ejército de José María Córdoba y el ejército libertador del ejército nacional de Simón Bolívar. Y José María Córdoba fue herido en batalla. En la batalla fue herido y fue conducido hacia la casa que habían organizado como casa hospital, donde hoy está la alcaldía municipal. Allí hay un recuerdo, hay un museo y ahí está la foto de la casa. Entonces fue herido allí y fue ultimado por el irlandés Ruperto Hans, que le dio 3 sablazos y lo dejó herido en la casa, lo dejó allí herido. Cada 17 de octubre, entonces el santuario se conmemora esa fecha. Este año también se conmemoró en el santuario con un desfile y unas intervenciones que tuvieron aquí altas personalidades del departamento de Antioquia. Entonces, ahorita en la nota siguiente vamos a apreciar ese desfile que se vivió el 17 de octubre de este año. Como podemos ver, el pasado 17 de octubre se celebró en el santuario el aniversario número 186 de la muerte del león de Ayacucho, José María Córdoba, pues la comunidad lo dedica a recordar su sacrificio y a exaltar sus virtudes.
Este año, como se acostumbra, tuvimos el acompañamiento de las instituciones educativas, las bandas musicomarciales de nuestro municipio e incluso nos acompañó el Ejército Nacional. Al finalizar el recorrido por el municipio, se llevó a cabo en el parque principal una ceremonia en la que se le otorgó al alcalde una condecoración como símbolo de gratitud, enalteciendo la gran hazaña lograda por el general José María Córdoba en la batalla de Ayacucho. Por último, se le rindió tributo con una corona de laurel en representación a la corona de oro, la cual fue llevada al museo donde se encuentra toda la historia y algunas de las pertenencias de este gran héroe. Estamos de vuelta en este espacio Memorias de mi pueblo y como hemos podido apreciar en la nota anterior, la conmemoración del 17 de octubre para José María Córdoba, nuestro general. Por esta celebración el santuario es llamado Altar de la Patria. Altar de la Patria, ¿por qué? Porque aquí el general más joven de Colombia dio la vida y muchos santuarianos de la época de la independencia aquí dieron la vida. En este espacio, en este programa, los quiero dejar motivados para que los veamos semana a semana, donde voy a ir contando los acontecimientos, lo que ha pasado aquí en el santuario. Así como el día de hoy los hice una ubicación en la historia, más o menos rápida, también el acontecimiento del 17 de octubre de 1829, así hay mucho por contar. El santuario tiene historia y una historia amplia. No sé por qué hay algunas personas que dicen en el santuario no hay historia. Por eso nació este espacio para contar la historia del santuario, para que tengamos sentido de pertenencia, nos ubiquemos, amemos nuestra patria y sintamos que hacemos parte de un pueblo donde en la historia tiene protagonismo. He dicho en algunas partes y cuando me han entrevistado algunos, he dicho desde aquí del santuario podemos reivindicar la historia de Colombia y tenemos razones suficientes. El santuario en estos 250 años ha dado personajes para todo, personajes políticos, religiosos, militares, artistas, de todas las gamas. Entonces, para eso es este espacio. Y la celebración clásica de esta fecha es el 13 de diciembre. Es un tiempo muy corto para contar toda la historia del santuario, pero lo trataremos de hacer. Pero igual, Memorias de mi pueblo, ojalá dure en este canal unos 5, 6, 10 años o 20. Mientras la vida nos dure, podemos hacerlo, porque historia hay para contar. Uno del departamento de Antioquia que vino aquí a un trabajo de rendición de cuentas de la gobernación, me preguntó qué personajes históricos para mencionar aquí. Empecé a mencionarlo. Entonces, en la terminación del diálogo me dijo, usted tiene historia para 100 años. Le dije, y un poquito más si nos dejan. Entonces, ese es el propósito. Les agradezco que me hayan permitido llegar hasta ustedes con este programa en una nueva temporada con un objetivo específico que es la celebración de 200 años de poblamiento del santuario. Así que muchas gracias y los invito para que el próximo programa nos vuelvan a sintonizar.